El piano de cola Petrov gritaba. No tocaba, no cantaba, sino que gritaba de forma salvaje, desgarrada, en una única nota que volvía loco a cualquiera. Como una bestia herida encerrada en un estrecho apartamento de Moscú en la avenida Vernadsky, se debatía en agonía. Ese sonido se filtraba a través de los muros de hormigón, haciendo que los vecinos se persignaran asustados y cerraran bien sus puertas. Pero nadie se atrevía a llamar. Todos sabían que en el apartamento del respetado profesor de matemáticas un alma estaba muriendo. Tras el instrumento, que era el orgullo de la familia, estaba ella. Lina, una estudiante del conservatorio de 19 años, una chica cuyos dedos parecían creados por el mismísimo Dios para la música de Chopin. Pero ahora esos dedos estaban destrozados, ensangrentados por una fuerza inhumana. Golpeaban las teclas una y otra vez, dejando horribles manchas escarlatas sobre el marfil impecable. Su rubio cabello colgaba en mechones sucios y sus ojos, antes claros como el cielo de verano, se habían convertido en dos cráteres vacíos y quemados. Ella no veía la habitación, ni sus manos ensangrentadas. Ella todavía estaba allí, en aquel húmedo y frío sótano de una dacha en las afueras, apestando a moho, a coñac caro y al sudor pegajoso de otros. Revivía aquel horror una y otra vez. Y ese grito del piano era la única manera de no gritar ella misma, de no volverse loca del todo. Al otro extremo de la habitación, acurrucada en un viejo sillón, estaba su madre. No lloraba. Miraba a su hija y, lenta y metódicamente, arañaba con las uñas la tapicería de los reposabrazos, convirtiendo el terciopelo en jirones. Sus labios se movían, repitiendo sin voz lo mismo. «Dios mío, Dios mío». Y el padre, el profesor de matemáticas, un hombre para quien el mundo siempre consistió en axiomas lógicos y claros, estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ese infierno. Sus hombros temblaban. Su mundo, construido sobre la armonía de los números, había sido destruido por una fuerza animal y bruta que no tenía ni lógica ni explicación. Amigos, hoy les voy a contar una historia que hiela la sangre. No es solo una crónica criminal, es una historia sobre lo que ocurre cuando la ley se niega a proteger a una persona. ¿Qué hacer si el mal se ríe en tu cara? ¿Amparándose en credenciales y contactos? ¿Resignarse o crear tu propia justicia? ¿Una justicia terrible e implacable? Este drama no dejará indiferente a nadie. Por eso, ahora mismo apoya nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirte y, por favor, dale like a este video. Así nos ayudas a contar la verdad sobre esa época que muchos preferirían olvidar. ¿Ya lo hiciste? Gracias. Y ahora prepárate. Va a doler. Fue justo en ese momento, bajo el acompañamiento de aquel sonido monstruoso, cuando su hermano Dmitri, de 26 años, estudiante de posgrado en química, entró en el apartamento. Regresaba de su laboratorio, de su mundo estéril y ordenado de matraces, alambiques y fórmulas precisas. Abrió la puerta con su llave y se quedó helado en el umbral. El impacto del sonido fue casi físico. Vio a su madre convertida en una estatua de dolor. Vio la espalda encorvada de su padre y vio las manos de su hermana. Dmitri no corrió, no gritó. Entró en la habitación lentamente, como pisando un campo minado. No necesitaba hacer preguntas. Todo estaba escrito en las paredes de esa habitación con notas de sangre. Se acercó al piano y, con cuidado, como si tocara un cable pelado, puso sus manos sobre los ensangrentados dedos de ella. Lina se estremeció. La música se detuvo. El silencio que siguió fue aún más terrible que el grito. Era un silencio viscoso, pesado, lleno de un dolor inexpresado. Dmitri, un hombre de ciencia acostumbrado a la precisión y los hechos, nunca había creído en la existencia del mal absoluto, pero ahora lo miraba a la cara. Se reflejaba en los ojos vacíos de su hermana. Levantó lentamente la cabeza y miró a su padre. Su voz fue absolutamente tranquila, sin vida, y esa calma heló la espalda de su padre. Sus nombres. El padre se volvió. Su rostro estaba gris, envejecido 10 años en una sola noche. Con dificultad,
Separó los labios y pronunció dos nombres que ya se habían convertido en la maldición de su familia: Anatoly Orlov, hijo del viceministro de Comercio, y Gleb Kniazev, hijo del entrenador de hockey del CSKA. Niños bien, juventud dorada, amos de la vida. El padre contó todo: la humillación en la comisaría, cómo el investigador de guardia desviaba la mirada y la sonrisa cínica del sargento que cerró el caso por falta de cuerpo del delito, aconsejándoles que se alegraran de que la chica hubiera sido liberada con vida. Dmitri escuchó sin pestañear. Luego bajó la mirada a sus propias manos. Eran manos de químico, dedos capaces de medir venenos con precisión de miligramos, mezclar sustancias, desencadenar reacciones irreversibles. Y en su cerebro, en el lugar donde antes solo había largas cadenas de polímeros, comenzó a cristalizar una nueva fórmula. No era la fórmula de una medicina, era la fórmula de un ácido, incoloro, inodoro, que no deja rastro. La fórmula de la venganza absoluta, silenciosa e implacable. Dmitri retiró con cuidado sus manos de los dedos de su hermana. Salió de la habitación dejando a sus padres solos con su dolor. Fue a su pequeña habitación. Atestada de libros y manuales, cerró la puerta y se apoyó en ella. El silencio presionaba. No sentía ni ira ni furia. Esas emociones eran demasiado primitivas, demasiado humanas para el estado en el que se había sumergido. Solo sentía frío. Un frío absoluto y total como el que reina en el vacío interestelar. Su cerebro, entrenado durante años para resolver complejos problemas científicos, comenzó a trabajar a una velocidad febril. Analizaba, sistematizaba, construía cadenas lógicas. Problema planteado. Dos objetos, Orlov y Kniazev, han alterado el equilibrio del sistema. Solución. Esos objetos deben ser neutralizados, pero no simplemente eliminados. Una bala es demasiado rápida, un cuchillo es demasiado sucio. Sería demasiado simple para ellos. Deben pasar por un proceso de descomposición, lenta, dolorosa, implacable, igual a la que ellos desencadenaron en el alma de su hermana. Amigos, quiero hacerles una pregunta, muy difícil y moralmente compleja. Imagínense en el lugar de Dmitri. La ley pisoteada. Los culpables se ríen y brindan con champán, seguros de su impunidad. ¿Tiene derecho una persona en tal situación a tomar la justicia por su mano, o la venganza personal es un camino a ninguna parte que nos convierte en bestias? Escriban en los comentarios qué habrían hecho ustedes. ¿Podrían perdonar o comenzarían a preparar un plan? Dmitri permaneció en su habitación hasta bien entrada la noche, y cuando el apartamento se sumió en un sueño inquieto y pesado, se vistió y salió a la calle. El aire helado de diciembre no lo reanimaba. Le parecía tan muerto como todo lo que le rodeaba. Tomó el último trolebús y se dirigió a su instituto. Los pasillos vacíos y resonantes que olían a lejía y polvo lo recibieron con silencio. Abrió con su llave la puerta del laboratorio de síntesis orgánica y encendió la tenue lámpara sobre la mesa de trabajo. Era su santuario, el lugar donde se sentía todopoderoso. Se puso la bata blanca como un cirujano antes de una operación y observó largo rato las hileras de matraces y alambiques. En su cabeza ya no había lugar para pensar en su tesis doctoral. Pensaba en la sustancia, en un complejo compuesto organofosforado, en un líquido incoloro que pudiera introducirse en el organismo sin ser notado, en una sustancia que no matara de inmediato. Debía actuar con astucia, imitar los síntomas de una rara enfermedad neurodegenerativa incurable. Debía quitarles primero aquello de lo que tanto se jactaban. Anatoly Orlov, el apuesto, el favorito de las mujeres. Debía convertirse en un ser vivo en descomposición. Gleb Kniazev, el atleta, el toro de músculos. Debía convertirse en un inválido indefenso, incapaz siquiera de levantar una cuchara. Debían mirarse al espejo cada día, cada hora, y ver cómo su cuerpo los traicionaba, desintegrándose. Debían morir lentamente, en plena conciencia, ahogándose en su propio horror. Pero había un problema.
La síntesis de tal sustancia requería precursores raros y estrictamente controlados. Conseguirlos legalmente era imposible. Había que rendir cuentas por cada gramo ante la primera sección, ante la KGB. Pero Dmitri sabía que en el mundo científico, como en cualquier otro, existía un mercado negro, y sabía a quién acudir. En el instituto circulaban leyendas sobre el profesor Gromov. Arseny Borisovich Gromov, un genio de la síntesis orgánica, expulsado 5 años atrás por experimentos no autorizados. Decían que había intentado crear un arma psicotrópica. Ahora vivía en las afueras de Moscú, bebiéndose los restos de su talento. Pero Dmitri sabía que el viejo tenía reservas, y tenía conocimientos que no estaban en los libros de texto. Y también necesitaba información, detallada, exhaustiva, sobre los hábitos, debilidades y rutinas de sus objetivos. Debía saberlo todo sobre ellos para asestar el golpe con precisión quirúrgica. Y para eso también tenía a alguien. Kostya Ushakov, apodado Uja, oreja, un pequeño especulador, un extraperlista y soplón que lo sabía todo sobre todos. Dmitri levantó el auricular del teléfono. Los tonos de llamada se prolongaron. Finalmente una voz ronca respondió. Ese fue el primer paso hacia el abismo. La cacería había comenzado. El apartamento del profesor Gromov estaba en el mismísimo límite de Moscú, en Biryulyovo, en un desvencijado edificio de ladrillos de 5 plantas que parecía un anciano enfermo y moribundo. Dmitri subió por la oscura escalera, respirando el aire viciado a gatos, humedad y desesperanza. Se sentía como Dante descendiendo a otro círculo del infierno. Solo que en este infierno no había diablos. Aquí vivían genios olvidados. La puerta, tapizada con cuero sintético raído, no se abrió de inmediato. Tras ella se oían arrastrar de pies y un murmullo de descontento. Finalmente, en el umbral apareció él, la leyenda de la síntesis orgánica. Un anciano canoso, fofo, con una bata grasienta sobre una camiseta sucia. Su rostro estaba hinchado por el alcohol, pero sus ojos seguían vivos, penetrantes, inteligentes e increíblemente cínicos. Miraba a Dmitri como si lo radiografiara. «¿Qué quieres, muchacho?», gruñó Gromov sin invitarlo a pasar. «Si has venido a darme una lección en nombre del instituto, ya puedes largarte al diablo». Dmitri dio un paso adelante. Desde el apartamento llegó una mezcla asfixiante de tabaco barato, resaca y ese olor dulzón y específico de los reactivos químicos que se impregna para siempre en las paredes. «No vengo del instituto, Arseny Borisovich. Vengo por su trabajo, ese que no le dejaron terminar». Gromov sonrió con sorna y se hizo a un lado dejándolo pasar. La habitación parecía la guarida de un alquimista loco. Los libros estaban por todas partes, en el suelo, en las sillas, mezclados con botellas vacías de vodka. Pero lo más terrible estaba en las paredes. El papel pintado estaba completamente cubierto de complejísimas fórmulas químicas escritas con carbón, lápiz, rotulador. Era un caos en el que se debatía una gran mente. «¡Habla!», soltó Gromov, dejándose caer en un sillón hundido. Dmitri permaneció de pie. Habló con serenidad, como en la defensa de su tesis, pero el tema de su exposición era monstruoso. «Necesito sintetizar un compuesto organofosforado complejo, un inhibidor de la acetilcolinesterasa de acción prolongada. Período de latencia: 2 semanas. La sustancia debe acumularse en los tejidos nerviosos, disfrazándose de metabolitos naturales. Luego, degeneración neuronal motora en cascada, atrofia muscular completa». Describió los síntomas. La persona deja de andar, luego de mover las manos, luego de hablar, y finalmente muere por asfixia, porque los pulmones fallan, y todo ello en pleno uso de razón. Gromov escuchó con atención. Primero con sorna, luego con interés profesional. Cuando Dmitri terminó, en el rostro del anciano apareció una sonrisa espeluznante. «Hermoso», susurró. «Diabólicamente hermoso. Un problema elegante. Yo casi llegué a esto. ¿A quién piensa envenenar el joven genio? ¿A su mujer? ¿A un rival de cátedra?». Dmitri callaba. Simplemente miraba a Gromov.
y en sus ojos el anciano vio tal abismo de dolor que las preguntas sobraban. Comprendió, no era un asesino aficionado. Era un colega que había decidido corregir un error del universo. «Entiendo algo personal», asintió Gromov. «Bueno, la venganza es el mejor estímulo para la ciencia». Se levantó con dificultad, se acercó a un montón de trastos y sacó un grueso cuaderno encuadernado en piel. «Aquí está todo. Mis cálculos, borradores, la fórmula final. Pero hay un problema. Necesitas un catalizador. Trifosfito de isopropilo, una sustancia bajo estrictísimo control. En el instituto no podrás conseguirlo». Gromov entrecerró los ojos con picardía. «Pero cuando me echaron, dejé un escondite en el viejo laboratorio, en el altillo, detrás de la rejilla de ventilación. Un alijo secreto, 2 ampollas de 50 mililitros. Con eso basta para envenenar una ciudad pequeña». Le tendió el cuaderno a Dmitri. «No aceptaré dinero, pero tengo una condición. Cuando prepares la poción, tráeme una ampolla, solo para mi colección. Quiero tener la perfección en mis manos. Quiero saber que no he vivido en vano». Amigos, escriban en los comentarios. ¿Creían que el viejo profesor comprendía lo que hacía? ¿Se convirtió en cómplice de un crimen? ¿O fue para él solo un experimento científico final? ¿Una forma de demostrar su grandeza a través de manos ajenas? Esa misma noche, Dmitri regresó al instituto. Caminaba por los pasillos vacíos como un fantasma. Se sentía como un ladrón que se cuela en su propia casa. El laboratorio lo recibió con silencio. No encendió la luz. En la penumbra arrastró una pesada mesa hasta la pared donde, cerca del techo, se oscurecía la rejilla de ventilación. Sus manos, acostumbradas al microscopio, trabajaron con seguridad. Un destornillador, 4 tornillos. La rejilla cedió. Entre telarañas y polvo sus dedos tocaron un vidrio frío. 2 frascos de vidrio oscuro. Trifosfito de isopropilo. Sostenía la muerte en sus manos. En esos frascos estaba contenida la agonía para quienes hicieron gritar al piano. Dmitri guardó las ampollas en el bolsillo interior, junto al corazón. Volvió a colocar la rejilla en su sitio, movió la mesa. No quedaban rastros. Los 2 días siguientes no salió del laboratorio. Se encerró, alegando trabajo urgente. Pero no era trabajo, era una misa negra. Bajo la campana extractora, a la luz de una sola lámpara, mezclaba, calentaba, destilaba. Estaba obsesionado. Creaba el veneno como un compositor crea una sinfonía. Al amanecer del tercer día, todo había terminado. En el matraz había 100 mililitros de un líquido transparente y aceitoso. Incoloro, inodoro, el arma absoluta. Selle el líquido en 3 ampollas. Una para Orlov, la segunda para Kniazev, la tercera para Gromov, como pago por su silencio. El arma estaba lista. Ahora necesitaba elegir el método de administración. Y para eso requería la ayuda de otro especialista, Kostya Ushakov, apodado Oreja, el hombre que lo sabía todo sobre todos. Dmitri lo encontró en un sótano lleno de humo en la calle Sretenka, donde los extraperlistas vendían jeans. Al ver al aplicado estudiante de posgrado Dmitri, Oreja se puso tenso. «¿Qué quieres, profesor?», preguntó nervioso. Dmitri se acercó. «Necesito información, Kostya. Anatoly Orlov y Gleb Kniazev». Oreja palideció. «¿Estás loco? Esos son semidioses. Olvídate de sus nombres. No sé nada». Dmitri le puso una mano en el hombro. «¿Me vas a ayudar, Kostya? ¿O prefieres que mañana tu supervisor académico se entere de dónde sacas el alcohol y los aceites esenciales para tus imitaciones de perfume francés?» Fue jaque mate. Oreja adulteraba perfume ilegalmente en el laboratorio del instituto. Se enfrentaba a la cárcel. Se rindió. «¿Qué quieres saber?», tartamudeó. «Todo. Costumbres, debilidades, dónde comen, qué beben, con quién se acuestan». 2 días después, Kostya Oreja encontró a Dmitri en la biblioteca. Tenía el aspecto de quien ha vendido su alma al diablo, y ahora teme el pago. Le tendió una fina carpeta y huyó sin decir palabra. Dmitri abrió el expediente. Anatoly Orlov, el príncipe.
Debilidad, miedo, pánico a los microbios. Solo bebe agua mineral Borjomí de un lote específico. Todos los sábados va con su padre a los baños Sandunov, al lujo privado. El chofer lleva una bolsa con el agua y la deja en el vestíbulo. Gleb Kniazev. La bestia. Debilidad. Obsesión por los músculos. Consume esteroides. Una vez cada 2 semanas, los miércoles, se reúne con su proveedor en el callejón sin salida detrás del estadio de los jóvenes pioneros. Recoge una caja con ampollas. Dmitri cerró la carpeta. El plan se formó en su mente al instante. Era elegante. Era cruel. No iba a perseguirlos con una pistola. Haría que ellos mismos tomaran la sustancia voluntariamente, con sus propias manos. Uno bebería su muerte pensando que bebía agua pura. El segundo se inyectaría su destino pensando que se inyectaba fuerza. Solo quedaba resolver el problema técnico. ¿Cómo abrir una botella de Borjomí de fábrica y volver a sellarla sin que nadie lo notara? Dmitri recordó al viejo relojero Sarbat. El plan con el agua mineral Borjomí era genial por su simplicidad, pero diabólicamente complejo en su ejecución. La botella estaba sellada con un tapón metálico de fábrica. Para que el plan funcionara, Dmitri debía abrirla, introducir el veneno y volver a sellarla, de modo que ni el paranoico más suspicaz notara el engaño. Un movimiento en falso, un arañazo en el papel de aluminio, y Anatoly Orlov, que temía a los microbios como al fuego, tiraría la botella. Dmitri recordó al viejo relojero Sarbat, a quien su padre había llevado una vez un cronómetro familiar. Ese anciano, con un monóculo en el ojo, hacía maravillas con microengranajes. Dmitri lo encontró en un diminuto taller atestado de mecanismos que hacían tic-tac. Llevó consigo varias botellas de agua e inventó una historia sobre una disputa científica. Necesitaba introducir una sustancia en la botella sin violar el sellado, por un experimento. El relojero, intrigado por el desafío, examinó el tapón largo rato con una lupa. Luego tomó herramientas finísimas, como sondas dentales. Con cuidado, milímetro a milímetro, levantó los bordes del faldón del tapón, lo retiró y luego lo volvió a engarzar con la misma maestría. Ni un arañazo. Perfecto. Dmitri pagó generosamente al anciano y se marchó, llevándose no solo la habilidad, sino también un juego de herramientas. Ahora estaba listo. Llegó el sábado. El día D para Anatoly Orlov. Dmitri pasó el día en su habitación ensayando cada movimiento. A las 4 de la tarde llenó una jeringa de insulina con el líquido transparente. Abrió la botella de Borjomí, inyectó el veneno y la volvió a sellar. Visualmente no se diferenciaba de una de fábrica. La metió en una bolsa deportiva, una copia exacta de la que usaba el chofer de Orlov. Esa bolsa la había comprado el día anterior en el mercado de Tishinka. El Moscú nocturno lo recibió con una neblina helada. Los baños Sandunov no son un simple lugar para lavarse, son un templo, un estado dentro del estado. Escaleras de mármol, dorados, olor a eucalipto y a puros caros. Allí la élite soviética lavaba sus pecados y cerraba tratos de los que no se escribía en los periódicos. Dmitri, con su sencillo abrigo, se sentía un extraño. Se colocó en el vestíbulo, junto al kiosco de periódicos, tratando de mimetizarse con la pared. Su corazón se había convertido en una piedra de hielo. No sentía miedo, esperaba. A las 6:05 de la tarde en punto, una chaica negra y reluciente se detuvo frente a la entrada principal. Bajaron 2. Orlov padre, el viceministro, un voluminoso amo de la vida, y su hijo Anatoly, un príncipe con una costosa zamarra de piel, vaqueros importados y una sonrisa desdeñosa en el rostro. Parecía un dios descendido a los mortales. Tras ellos, el chofer, un tipo robusto de cuello de toro. Llevaba en las manos la misma bolsa de nylon azul oscuro. En su compartimento térmico estaba el agua fría para el príncipe. Dmitri conocía el ritual. El chofer acompañaba a los señores hasta el lujo privado y luego regresaba al vestíbulo. Hacía frío para esperar en el coche, así que siempre iba al bufet a tomar té. Pero no se llevaba la bolsa. La dejaba en una consigna. Y, aprovechando su estatus de chofer de un alto jefe,
Ni siquiera cogía un ticket ni cerraba la taquilla. Simplemente dejaba la bolsa y decía con desdén al encargado del guardarropa: «Échale un ojo». Para el encargado era una orden, para Dmitri una oportunidad. El chofer dejó la bolsa en la taquilla inferior y se fue al buffet. El encargado se sumergió en el periódico Soviet Sport. Dmitri esperó 10 segundos. Se acercó a las taquillas con tranquilidad, sin mirar a los lados. Se agachó como si se atara un cordón. Eran décimas de segundo. Un movimiento con la mano izquierda para cubrir la vista. Movimiento con la derecha para abrir su propia bolsa. Sacar la botella envenenada. Siguiente movimiento. Abrir la bolsa del chofer. Tomar la botella limpia. Ponerla envenenada. Sis, el sonido de la cremallera fue para él como un cañonazo, pero nadie se volvió. El encargado pasó una página del periódico. Dmitri se levantó, cogió su maletín, que ahora contenía la botella inocua, y caminó lentamente hacia la salida. En la calle aspiró con ansia el aire helado, pero no hubo alivio, solo vacío. El mecanismo estaba en marcha, ya nada podía cambiarse. En ese mismo momento, en el lujoso vestíbulo privado, Anatoly Orlov, abrazado después del baño de vapor, abrió la botella. El refresco frío le quemó la garganta. Bebió con avidez, a grandes tragos, riéndose de un chiste de su padre. No notó el sabor. La muerte ya había entrado en él, pero era paciente. Amigos, ¿qué creen que es más terrible? ¿Matar a alguien en un arrebato de ira, en una pelea, o hacerlo así, con frialdad, calculando, viendo cómo la víctima misma da el paso al abismo? Escriban si ustedes podrían mantener esa calma. Fría. Las 2 semanas siguientes fueron un suplicio. Dmitri iba al instituto, asistía a las clases, pero su mente estaba allí, en las salas de hospital del Kremlin. Esperaba. Y la noticia llegó. Kostya Oreja, su informante, lo encontró en el fumadero. Estaba pálido y temblaba. «¿Te has enterado?», susurró. «El joven Orlov ha caído enfermo». Se le paralizaron las piernas. Iba caminando por la habitación y se desplomó. Los médicos están en pánico. Nadie entiende qué es. Dicen que los nervios se le mueren. El padre ha puesto a todo Moscú patas arriba. Dmitri escuchó con rostro de piedra. Dentro de él se extendía un triunfo helado. La fórmula había funcionado. El período de latencia había sido perfecto. «No te conozco, Kostya», dijo y se marchó. Uno estaba listo. Quedaba el segundo. Gleb Kniazev, la bestia. Para él, Dmitri preparó la otra ampolla. El plan era más arriesgado. Debía hacer el intercambio en plena calle, ante la víctima. Miércoles, el día de la reunión de Kniazev con su proveedor de esteroides. Dmitri llegó al estadio de los jóvenes pioneros con antelación. El lugar de encuentro era un callejón sin salida, lindante con una obra abandonada. El escenario perfecto para un drama. Dmitri se escondió tras un montón de bloques de hormigón. A las 7 de la tarde en punto llegó el proveedor en un viejo Moskvich. 5 minutos después, con un rugido, irrumpió una motocicleta deportiva Java, Gleb Kniazev. Iba con chaqueta de cuero, seguro de sí mismo, rebosante de salud. La transacción fue rápida. Kniazev dio el dinero. Recibió la caja con las ampollas. El proveedor se marchó. Y entonces Kniazev cometió el error que Dmitri había previsto. No guardó la caja inmediatamente. La puso en el asiento de la moto y encendió un cigarrillo saboreando el momento. Dmitri sabía que era ahora o nunca. Cogió un trozo de ladrillo del suelo, tomó impulso y lo lanzó con todas sus fuerzas al otro extremo del callejón, contra un montón de barriles metálicos. Estruendo. Kniazev se giró bruscamente. Dio unos pasos hacia la oscuridad, tratando de ver qué ocurría. Dmitri salió de su escondite como una sombra. 3 segundos. Correr a la moto, coger la caja, volver tras los bloques. Kniazev volvió a la moto al instante. Vacío. Se quedó pasmado. Miró a su alrededor sin comprender. Místico. Mientras tanto, tras los bloques, Dmitri, con manos temblorosas, rasgó el envoltorio. Sacó una de las ampollas de dopaje y colocó en su lugar la suya con veneno. Luego hizo algo que la bestia no esperaba en absoluto.
desde detrás de los bloques, simplemente arrojó la caja de vuelta a los pies de Kniazev. Kniazev se sobresaltó. La caja cayó en la nieve. Mientras el musculoso, desconcertado, recogía su tesoro, Dmitri ya corría a través de un agujero en la valla, disolviéndose en la oscuridad del parque. Corrió hasta que los pulmones le ardieron. La segunda sentencia estaba firmada. Kniazev recibiría el compuesto en la vena, creyendo recibir fuerza. Los músculos de los que tan orgulloso estaba se convertirían en su tumba. Dmitri regresó a casa pasada la medianoche. Entró en el baño y se restregó las manos con un cepillo y jabón de lavar hasta enrojecerlas. Le parecía que tenían una suciedad invisible. Se asomó a la habitación de su hermana. Dormía. A la luz de la farola vio sus manos colgando de la cama, sus dedos destrozados. Las dudas, si las hubo, desaparecieron. Había hecho lo correcto. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que la bestia cayera. Y esperar a que vinieran por Dmitri, porque sabía que cosas así no quedan impunes. El sistema ya había comenzado la cacería. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio viscoso y asfixiante. Dmitri seguía yendo al instituto, sonriendo a sus colegas, rellenando diarios de laboratorio, pero por dentro estaba tenso como una cuerda de violín. Esperaba, y las noticias llegaron. Primero en forma de rumores sordos y asustados que se extendían por los pasillos como un veneno. Anatoly Orlov, el príncipe, había caído enfermo. Lo llevaron al exclusivo Hospital Clínico Central. Las eminencias de la medicina soviética, profesores que trataban a los miembros del Politburó, se encogían de hombros. No había diagnóstico, solo un terrible cuadro de descomposición. Todo comenzó con un entumecimiento en las piernas. Luego fallaron las rodillas. Después, la parálisis, lenta, centímetro a centímetro, ascendía por el cuerpo, apoderándose del tronco y los brazos. El brillante apuesto joven, que ayer paseaba en su chaica y elegía amantes como quien elige guantes, se convertía en un cadáver viviente, en un trozo de carne indefenso, capaz solo de mirar al techo con ojos llenos de horror y emitir sonidos inarticulados. Su padre, el poderoso viceministro, echaba chispas, amenazaba a los médicos con fusilamientos, exigía traer medicinas de Estados Unidos. Pero ni su poder pudo nada contra la fórmula concebida en el cuaderno de un genio alcohólico. Luego en el instituto aparecieron ellos, hombres con trajes grises idénticos, con rostros igualmente inexpresivos y borrosos. No se presentaban, no mostraban identificaciones. Era innecesario. Todos sabían quiénes eran. Iban a los departamentos, a los laboratorios, a recursos humanos. Hacían preguntas suaves e insinuantes. No les interesaban las enfermedades. Les interesaban las listas de empleados con acceso a compuestos organofosforados. Les interesaban los registros de reactivos. De esto, tartamudeando de miedo animal, informó Kostia Oreja a Dmitri. Lo esperó en el rincón más oscuro del pasillo, pegado a la pared. «Son de la oficina, Dima», siseó con los ojos desorbitados. «Es la KGB. El padre de Orlov los ha metido. No buscan un virus, buscan a quien lo creó. Ya hablaron con nuestro jefe de laboratorio. Pronto llegarán a todos. ¡Huye, antes de que sea tarde!». Dmitri escuchó con rostro pétreo. Por dentro todo se le encogió en un nudo de hielo. Había subestimado al enemigo. Pensó que su venganza sería silenciosa como una enfermedad. Pero el sistema, al sentir amenazado a uno de sus príncipes, se erizó y soltó a sus perros de presa. Esa misma tarde, Dmitri recibió la confirmación de que la segunda sentencia también se había ejecutado. Todo el instituto bullía con la noticia. Sensación en el mundo del deporte. Gleb Kniazev, la bestia, esperanza de la selección nacional, se había quebrado. Ocurrió en el mismo gimnasio del CSKA, ante decenas de testigos. Gleb hacía press de banca. La barra tenía 200 kilogramos, un peso con el que solía entrenar con soltura, presumiendo ante los novatos. En medio de la serie, cuando la barra estaba en el punto más alto, sus manos, sus poderosas manos de acero de las que tan orgulloso estaba, de repente temblaron. Los músculos simplemente se apagaron, fallaron como cables cortados.
La barra cayó con un estruendo ensordecedor sobre su pecho. Si los asistentes no la hubieran sujetado en la última fracción de segundo, le habría destrozado la caja torácica. Sacaron a Kniazev del gimnasio en camilla. No estaba herido, estaba débil, débil como un gatito recién nacido. La bestia se había convertido en un ser indefenso. Los testigos decían que en sus ojos no había miedo ni dolor, sino una incomprensión animal y salvaje. No podía asimilar cómo su cuerpo perfecto podía haberle traicionado tan vilmente. Amigos, díganme, ¿les da lástima el destino de estos muchachos? Sí, cometieron un crimen atroz, pero lo que Dmitri les hizo fue una tortura larga y refinada. ¿Tiene derecho una persona a condenar a otro a tales sufrimientos, aunque sea por justicia? ¿Dónde está el límite entre el castigo y el sadismo? Escriban sus pensamientos en los comentarios. La reacción en cadena había concluido. La ecuación se había resuelto. Ambos enemigos estaban neutralizados. Pero ahora Dmitri comprendió que el lazo se estaba cerrando en torno a su propio cuello. Los hombres de gris trabajaban metódica e implacablemente, como una prensa. Estrechaban el cerco. Su supervisor académico, el académico Lopatin, ya lo había llamado 2 veces a su despacho. No le hizo preguntas directas, pero su mirada, la pesada mirada inquisitiva del viejo científico, lo decía todo. Le preguntaba por su tesis, por sus planes, pero tras esas palabras Dmitri sentía el aliento frío de la Lubianka. Dmitri sabía que le quedaba poco tiempo, quizás días, quizás horas. Comenzó a preparar su huida, pero no podía desaparecer así sin más. Debía dejar tras de sí una huella, no una prueba, sino un mensaje. Un mensaje no para los investigadores, sino para la gente, para su padre, para aquellos que quizás algún día se encontraran en una situación similar. Esa misma noche, encerrándose en el laboratorio, se sentó ante la máquina de escribir. Introdujo una hoja en blanco y comenzó a teclear. No era una confesión de asesinatos, era una confesión de vida. Escribió sobre la música que había muerto, sobre los dedos rotos de la pianista, sobre un mundo donde existen personas para quienes la vida ajena es un juguete, sobre el muro de silencio y las sonrisas cínicas de la policía. Escribió sobre que hay reacciones químicas que, una vez iniciadas, se vuelven irreversibles. Y si la sociedad no es capaz de restablecer el equilibrio, siempre habrá quien lo haga por su cuenta, usando las leyes de la naturaleza. Hizo 3 copias. Una para el periódico Izvestia, sabiendo que nunca la publicarían, pero quedaría en el archivo. La segunda para el fiscal general. La tercera, la más importante, para su padre. Terminada la carta, procedió a destruir las pruebas. El cuaderno de Gromov con las fórmulas fue a parar al horno de mufla, convirtiéndose en un montoncito de ceniza gris. Todo el material de vidrio fue lavado con disolventes especiales que destruyen cualquier materia orgánica a nivel molecular. Borró las fórmulas de las paredes del apartamento de Gromov. Actuaba no como un delincuente que borra sus huellas, sino como un científico que concluye un experimento peligroso y pone el laboratorio en conserva. Fue a ver a Gromov por última vez. El anciano lo recibió en la puerta ya borracho, pero con la mirada clara. Al ver a Dmitri lo comprendió todo. ¿Vienen por ti, muchacho?, preguntó. Sí. Gromov sonrió torcidamente. La ciencia exige sacrificios. Has creado el arma perfecta, y cualquier arma, tarde o temprano, se vuelve contra quien la empuña. Adiós, colega. Dmitri se marchó dejando al anciano a solas con su vodka. Sabía que también irían a por Gromov, pero estaba seguro de que el viejo cínico se llevaría el secreto a la tumba, disfrutando de su última y malvada broma al mundo. Al volver a casa, Dmitri encontró a su padre en la cocina. Estaba sentado con la cabeza entre las manos. Su madre, incapaz de soportar el ambiente de dolor, se había ido a casa de unos familiares. «¿Qué pasa con Lina?», preguntó Dmitri, aunque el corazón ya le adelantaba la respuesta. Su padre levantó la vista, los ojos llenos de una angustia insoportable. «Anoche tuvo una emergencia médica. Entré a tiempo, le brindaron atención de urgencia. Ahora está en el hospital, en psiquiatría.
El padre hizo una pausa y añadió sordamente. Dijo que no puede vivir con esta suciedad dentro, que la música ha muerto y ella también quiere rendirse. En ese momento Dmitri comprendió algo terrible. Su venganza no había sido completa. Había destruido los cuerpos de sus enemigos, pero no había podido salvar el alma de su hermana. Quizás ya nada podía salvarla. En silencio puso ante su padre el sobre sellado con su confesión. «Léelo, pero no ahora. Cuando yo me haya ido, aquí están las respuestas a todas las preguntas. Perdóname, papá, por todo». Su padre lo miró con miedo. Veía que ante él no estaba ya su hijo, el estudiante de posgrado, sino un hombre que había cruzado una línea de la que no se regresa. Dmitri echó un último vistazo a la cocina donde había transcurrido su infancia. Se dio la vuelta y salió a la noche. Tenía un plan: ir al norte, perderse en la taiga, desaparecer. Pero no sabía que los hombres de gris ya estaban sentados en un Volga negro junto a su portal. La cacería había terminado. Dmitri no había dado ni 2 pasos. De la oscuridad, como tejidos por la niebla helada, surgieron 2 figuras. El mismo abrigo, el mismo sombrero, los mismos ojos vacíos. No sacaron armas, no gritaron «¡Alto!». Actuaron con la tranquilidad y rutina de unos mecánicos que vienen a recoger una pieza averiada. Uno le cerró el paso, el otro se colocó silenciosamente detrás. El de delante sacó del bolsillo una libretita roja. A la luz de la farola brilló un sello dorado. «Dmitri Yurievich, acompáñenos al coche, tenemos que hablar». La voz era cortés, casi intelectual. Pero en esa cortesía había más amenaza que en el cañón de una pistola. Dmitri no opuso resistencia. Sabía que era inútil. Lo sentaron en el asiento trasero del Volga negro, entre 2 escoltas silenciosos. El coche arrancó suavemente. Dmitri miraba por la ventanilla el Moscú nocturno. Pensaba que lo llevaban a Lefortovo o a la Lubianka, a un centro de detención, pero el coche pasó de largo las puertas de la prisión. Se desvió hacia el centro, hacia la entrada discreta de un edificio monumental donde se decidía el destino de millones. Lo condujeron por pasillos alfombrados a través de una sucesión de corredores que olían a parqué y a poder. Nada de esposas, nada de escolta brusca. Lo llevaron a un amplio despacho revestido de paneles de roble. En la pared, un retrato de Dzerzhinsky. Sobre la mesa, una lámpara con pantalla verde y teléfono sin disco. Tras una mesa maciza, un hombre, un general. Tenía el rostro de un intelectual cansado, dedos finos de pianista y unos ojos de cirujano que mira al paciente y decide si cortar o dejar. Ante él, una carpeta, la misma que había reunido Costia-Oreja, solo que ahora era 3 veces más gruesa. El general señaló una silla con un gesto. «Siéntese, Dmitri Yurievich». Dmitri se sentó. Un leve temblor lo recorría, pero intentaba mantener la espalda erguida. El general abrió la carpeta y pasó el dedo por las líneas. «Es usted un hombre talentoso, Dmitri, muy talentoso. La sustancia que sintetizó es elegante. Nuestros especialistas en instalaciones de investigación llevaban años trabajando intensamente con una fórmula de estabilización similar, y usted lo hizo de forma casera, en un laboratorio universitario». El general levantó la vista. No había ira en sus ojos. Había la fría admiración de un coleccionista que ha encontrado una pieza rara. Ha cometido 2 asesinatos. Más bien, ha ejecutado 2 sentencias de muerte diferidas. Atentó contra hijos de la nomenclatura. Según la ley, deberíamos fusilarlo en un sótano en 24 horas. Y créame, nadie lo recordaría. El general hizo una pausa. En el despacho, un reloj de pie marcaba el tiempo. «Pero usted no es un simple asesino. Es un recurso. El Estado no malgasta talentos así. Ha eliminado a 2 miembros, seamos sinceros, inútiles de la sociedad, que avergonzaban a sus padres. De forma sucia, arbitraria, pero efectiva. Ha hecho una limpieza sanitaria». Dmitri escuchaba, y un frío horror que no había sentido ni en los momentos de los asesinatos comenzó a ascenderle, del estómago a la garganta.
comprendió que no iban a juzgarlo, sino a negociar con él. El general se recostó en el sillón. «Tiene usted una elección, Dmitri Yurievich. Una ilusión de elección. Primera opción, un juicio, un proceso cerrado y ruidoso. Artículo de fusilamiento. Su familia, su hermana, su padre serán marcados como parientes de un terrorista. Su vida se convertirá en un infierno. A su hermana la encerrarán en un manicomio de por vida. A su padre lo echarán del trabajo». Segunda opción. El general sacó de un cajón de la mesa una hoja de papel en blanco. «Usted muere para el mundo. Oficialmente es enviado a una larga expedición científica secreta al extremo norte, sin posibilidad de contacto. Para todos, usted desaparece, pero vivirá. Trabajará en su especialidad en una de nuestras ciudades cerradas. Tendrá el mejor laboratorio, todos los reactivos que quiera, suministros con los que en Moscú ni sueñan. Su misión, perfeccionar lo que ha creado, hacer que esta arma sea aún más eficaz». ¿Me propone convertirme en envenenador oficial? La voz de Dmitri se quebró. El general sonrió con una leve comisura de los labios. «Le propongo servir a la patria y salvar la vida de sus seres queridos. Si acepta, no tocarán a su familia. A su padre incluso le concederán una pensión personal por la contribución de su hijo a la ciencia. Decida, el bolígrafo está ante usted». Dmitri miró la hoja de papel. Comprendió la terrible ironía del destino. Quiso castigar al sistema por su inacción y el sistema decidió absorberlo. Quiso destruir el mal y lo obligaban a poner la producción de mal en cadena. Era un castigo peor que la muerte. Era una esclavitud eterna. Recordó las manos lisiadas de Lina. Recordó los ojos de su padre. Si se negaba, también los mataba a ellos. Dmitri extendió lentamente la mano y cogió el bolígrafo. «¿Qué escribo?» «Un compromiso de confidencialidad y de colaboración voluntaria. Bienvenido a la familia. Objeto 17B». Esa noche Dmitri Yurievich dejó de existir. Su expediente personal fue retirado del instituto. En el apartamento de su padre hubo un registro. Se llevaron todas sus fotos. Lo borraron. Le permitieron escribir una carta a su padre, corta, seca, dictada por el censor. «Papá, me han seleccionado para un proyecto importante. Me voy por mucho tiempo. Sin contacto. Cuida de Lina, perdón». 3 días después ya estaba en Siberia. Un buzón, una ciudad cerrada que no aparece en los mapas, perímetro de alambre de espino, torres de vigilancia, perros y bosque. Un bosque infinito, negro y muerto, por cientos de kilómetros a la redonda. Su nueva vida era como una pesadilla estéril. Levantar, laboratorio, dormir. Trabajaba en venenos. Creaba sustancias que simulaban infartos, derrames cerebrales que volvían loco a cualquiera. Se había convertido en parte de ese poder que odiaba. Para no enloquecer, mató todo lo humano en sí mismo. Se convirtió en una máquina. A veces, por las noches, soñaba con su hermana. Estaba sentada al piano y de sus dedos goteaba sangre, pero él no podía despertar. Amigos, ¿creen que Dmitri tomó la decisión correcta? ¿Merecía la pena salvar la vida a ese precio, el precio de servir al mal? ¿O habría sido más honesto elegir el fusilamiento y no convertirse en un arma en manos ajenas? Es una elección moral terrible. Escriban si ustedes habrían firmado ese papel. Pasaron los años, las décadas. Cambiaron los secretarios generales, se derrumbó el país al que había jurado lealtad. En los años 90 el caos llegó también a las ciudades cerradas. La financiación cesó. Los laboratorios secretos se clausuraron o fueron saqueados. Dmitri tenía ya más de 40 años. Era un anciano cano y demacrado, de ojos vacíos. Un día se presentó ante él el jefe de personal, ya no un todopoderoso chequista, sino un burócrata desconcertado. «Es usted libre», le dijo, entregándole un nuevo pasaporte con un nombre falso y un fajo de dinero devaluado. «El proyecto ya no existe, el país ya no existe, vaya a donde quiera». Cruzó las puertas. La libertad olía a nieve derretida y a miseria. Era un don nadie. No tenía pasado, no tenía profesión.
Sus habilidades eran demasiado específicas. No tenía hogar, pero tenía un objetivo. Todos esos 20 años había guardado en la memoria una dirección: Yasenevo, el apartamento de su padre. Compró un billete de tren y se fue a Moscú, la ciudad donde 20 años atrás había muerto la música. El tren llegó a la estación de Yaroslavl en la madrugada. Moscú recibió a Dmitri con un cielo gris y el ruido de una nueva vida que no comprendía. Vallas publicitarias, coches extranjeros, kioscos de colores chillones. Se sentía un alienígena. Llegó a Yasenevo. La casa de su padre seguía en pie, tan gris y de paneles como 20 años atrás. Solo los árboles del patio eran más altos. Dmitri subió al piso. Su corazón, que había callado todos esos años, de repente latió con fuerza, resonándole con un dolor sordo en las sienes. Llamó al timbre. La puerta no se abrió enseguida. En el umbral había un anciano muy mayor, encorvado, con una Rebeca casera desteñida. Miraba a Dmitri con ojos miopes sin reconocerlo. ¿A quién busca? «Papá». La voz de Dmitri se quebró. El anciano se quedó inmóvil. Escrutó el rostro del visitante, buscando en esos rasgos ajenos y avejentados al muchacho que se marchó a la noche 20 años atrás, y lo encontró. «Dima», susurró y rompió a llorar con un llanto silencioso de viejo. Se sentaron en la cocina. El té se enfrió en las tazas. El padre contó: «Mamá murió 3 años después de tu desaparición. El corazón. Nunca se creyó lo del viaje científico. Lo presintió». El padre relató el destino de los enemigos. Anatoly Orlov, el príncipe, vivió en estado vegetativo 1 año y medio. Murió de una neumonía, ahogado en su propia saliva, porque los músculos de la garganta se le atrofiaron. Su padre, el viceministro, se hundió en el alcohol y murió en el olvido. Gleb Kniazev, la bestia, sufrió más tiempo, 2 años. Se convirtió en un esqueleto forrado de piel. Suplicaba a los médicos la eutanasia, pero la medicina soviética lo mantuvo con vida hasta el último suspiro. Murió asfixiado. La justicia, tal como Dmitri la había concebido, se había cumplido. ¿Pero a qué precio? «¿Lina?», preguntó Dmitri temiendo la respuesta. Su padre bajó la mirada. «Está aquí». «¿Dónde?» «En la habitación de al lado». «Vive conmigo». Dmitri se quedó helado. «¿Lina viva?» El padre continuó. Pasó 3 años en una clínica psiquiátrica. Salió diferente, callada, retraída. La música murió para ella. Trabaja en una biblioteca catalogando fichas. No habla con nadie. Vive como una sombra. Dmitri se levantó. Las piernas le flaqueaban. Se acercó a la puerta de la habitación de su hermana. 20 años había estado alejando de sí los pensamientos sobre ella, tapiando el recuerdo para no volverse loco. Y ahora estaba allí, tras esa fina pared. Abrió la puerta con cuidado. La habitación estaba a media luz. Una cama estrecha, una estantería con libros. En un sillón junto a la ventana, de espaldas a él, había una mujer. Estaba envuelta en una manta vieja y miraba a la calle. Su pelo, antes dorado, estaba canoso. Dmitri contempló esa espalda encorvada y no podía creer que fuera su Lina, su hermana pequeña, alegre y radiante. La mujer volvió lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron. Dmitri esperaba ver en ellos cualquier cosa: locura, vacío, odio, reproche. Pero en sus ojos, ahora más oscuros y profundos, solo vio una fatiga infinita, universal, y un destello de reconocimiento. Lo reconoció. Ni un músculo de su rostro se movió. No gritó, simplemente lo miró, como se mira a un fantasma en cuya existencia se ha dejado de creer, pero que se ha estado esperando toda la vida. Dmitri dio un paso en la habitación y cayó de rodillas ante ella. Hundió el rostro en su vieja manta. Quería decir «perdóname», pero comprendía la monstruosa absurdidad de esa palabra. ¿Cómo se perdona la juventud robada, la música asesinada, 20 años de infierno? ¿El que él se haya convertido en asesino por ella? Cayó sin atreverse a levantar la vista. Y entonces ocurrió lo que menos esperaba. Lina levantó lentamente la mano,
Una mano delgada con dedos nudosos que hacía tiempo habían olvidado el tacto de las teclas. Posó la palma en su cabeza y le acarició el pelo cano, como hacía cuando eran niños, cuando él traía un suspenso del colegio. «Dima», dijo en voz baja. En esa única palabra no había reproche. Solo había dolor y amor. Un amor inhumano. Un amor que todo lo perdona. El amor de una hermana por un hermano que quemó su alma para calentarla a ella con sus cenizas. Y en ese momento la armadura de hielo que Dimitri había llevado durante 20 años se resquebrajó. Lloró por primera vez en toda su vida adulta. Lloró a gritos, llorando sus vidas destrozadas, su felicidad truncada y el terrible precio que habían pagado por la justicia. No sabemos cómo continuaron sus vidas. La historia se interrumpe en esa habitación silenciosa de Yasenevo. Pero sabemos una cosa, el mal fue castigado. ¿Pero trajo eso la curación? Dimitri destruyó a los monstruos, pero él mismo pasó a formar parte del sistema creador de muerte. Lina sobrevivió, pero su música cayó para siempre. ¿Puede la venganza, incluso la más justa, devolver lo perdido? ¿O acaso solo desencadena una nueva reacción en cadena de sufrimientos en la que no hay vencedores? Amigos, esta historia deja más preguntas que respuestas. ¿Tuvo Dimitri otra salida en esa situación? ¿Habría sido un héroe si se hubiera resignado o actuó como un verdadero hombre, defendiendo a su familia del único modo posible? Escriban en los comentarios de qué lado está su verdad. ¿Lo condenan o lo justifican? Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, dale like. Es la mejor manera de agradecernos nuestro trabajo. Y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias igual de complejas. Cuídense ustedes y a sus seres queridos.